Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana, y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Las Patrias, donde reflexionaremos en el episodio titulado Pasaporte, presentado por nuestro amigo de la casa, Claudio González. ¿Cómo podemos conocer a Dios mediante la salvación? ¿Y debemos cumplir ciertos requisitos para obtenerla? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola. Un gusto saludar a cada uno, a cada una. Bienvenido en esta tercera jornada en donde vamos a seguir analizando el concepto del reino de Dios. Hemos estado hablando en las instancias previas acerca de un reino que no es humano, que es divino y que vendría a representar todo lo bueno que hemos estado esperando la humanidad, ¿verdad? Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos en los episodios previos para el beneficio de quienes no pudieron acompañarnos, de quienes no han visto aún los videos. En el primer capítulo hablamos de los exiliados que podríamos estar considerando una separación entre Dios y el ser humano. Inicialmente Dios tenía un plan para la humanidad y en algún momento ese plan se rompió y entonces nos dividimos. Y esta división generó multitud de culturas, idiomas, separaciones políticas y lo más terrible o lo más difícil de conciliar vendría siendo la separación religiosa que existe en el mundo. Tenemos una inmensa diversidad de credos, religiones, sistemas espirituales que el ser humano ha buscado durante toda la humanidad para conseguir un acercamiento a un ser divino, a una divinidad, a una salvación, consciente o inconscientemente. En el segundo episodio hablamos acerca de cómo se podría entender un poco este reino que desconocemos, que no sabemos de qué se trata. Sin embargo, analizábamos que mirando un poco al líder, si miramos o hacemos un ejemplo, un paralelismo con los sistemas humanos, si vemos un poco cómo es el líder, podríamos entender cómo sería el sistema religioso, cómo sería su sistema político, cómo viven las personas de acuerdo a ese líder. Si lo llevamos al mundo espiritual y cómo sería el reino de Dios, dijimos que el mejor líder que podría habernos tocado es Jesucristo, el que nació, vivió y experimentó todas las vivencias humanas para hacer propio, vivir en carne propia, ¿cierto?, lo que es la humanidad. Él vino a estar con nosotros y a redimirnos de esta brecha, de esta separación de la que hablábamos al principio. En esta ocasión vamos a analizar brevemente cuál podría ser o cuáles podrían ser los requisitos para acceder a este reino desconocido, este reino no humano, del cual tenemos buena esperanza porque parece ser algo positivo, algo bueno para nosotros. Y entonces vamos a analizar, según los sistemas humanos, según las denominaciones humanas, cómo podríamos identificar los requisitos que son necesarios para acceder al reino. ¿Ya? Si nos vamos al concepto muy genérico, muy general de las religiones, tenemos múltiples. Yo voy a mostrar un pequeño gráfico ahí y en este gráfico no voy a profundizar mucho en cada una de ellas. Sin embargo, el cristianismo, ya ven que representa un alto porcentaje de este sistema, y el cristianismo podríamos analizarlo brevemente en al menos tres variantes,
tres variantes del cristianismo. La primera y la más grande sería el catolicismo, que es muy conocido a nivel mundial, es predominante, ¿verdad? Y el catolicismo define la salvación como lo siguiente: la salvación se obtiene a través de la fe en Jesucristo como Salvador. Bien, porque ese es el personaje principal de la escritura de la Biblia del sistema cristiano, obviamente. Quien murió y resucitó para salvar a la humanidad. Pero además de esto, se enfatiza la gracia de Dios y la necesidad de arrepentimiento y fe. Eso es como el sistema cristiano en general. Sin embargo, el catolicismo le agrega algunas cositas. Por ejemplo, son importantes los sacramentos, las buenas obras y la iglesia para obtener acceso a la salvación. Además de creer en Jesucristo, de aceptarlo como Salvador, también está la observancia o el respeto por las deidades, que son múltiples en el sistema católico, ¿verdad? Tenemos múltiples figuras de poder o de importancia que vendrían a figurar dentro de este sistema de reino, ¿ya? Por otro lado está el sistema protestante, donde podemos identificar múltiples religiones. Ya lo vamos a analizar un poquito más adelante. Señalar algunas cosas respecto a otras tendencias religiosas, como el Islam. Vamos a señalar brevemente cuáles son los conceptos de salvación según el Islam. Dice que la salvación se obtiene a través de la sumisión a la voluntad de Alá, el Dios supremo del islamismo, mediante la fe, las buenas obras, el cumplimiento de 5 pilares fundamentales, que son la profesión de fe, la oración, el ayuno, la caridad y la peregrinación a la Meca. Es decir, para poder obtener acceso a la salvación hay que cumplir estos 5 pasos, y además de tener una fe profunda y acérrima al Dios Alá, ¿verdad? Voy a pasar por algunos muy rápido porque el tiempo se nos acaba, pero si analizamos el hinduismo y el concepto de salvación del hinduismo, que sabemos que no tiene al Dios Jesucristo como el del cristianismo, sin embargo, otro es el concepto de salvación, que implica el ciclo de vida y muerte, nacer y renacer, y entonces se divide en 5 pilares que están basados en el yoga. Son 5 pilares importantes y voy a mencionarlos rápidamente. La devoción a un Dios personal. Eso significa que según el hinduismo, tú debes tener por lo menos un Dios. Podría ser cualquiera. La acción desinteresada, es decir, ser una buena persona, no ser una mala persona. Conocimiento y realización de la verdad última, es decir, la búsqueda de la verdad es una constante en el hinduismo. Y la meditación y la autodisciplina. Estos serían los 5 pilares fundamentales del concepto de salvación o renovación de una vida, ¿verdad? Según el budismo, que es practicado en China, ¿cierto?, Japón, Tailandia, la salvación se obtiene por medio del seguimiento del noble octuple sendero, o sea, un sendero de 8 pasos, que incluye la sabiduría, la ética, la meditación, la práctica y la comprensión profunda de la naturaleza y de la realidad. Serían los pilares fundamentales del budismo. El judaísmo, por otro lado, dice que la salvación se obtiene a través de la observancia en los mandamientos y una vida moral en consonancia con la voluntad de Dios. Hay un énfasis especial en la comunidad y en la justicia social. Hay otras ramas que me voy a saltar por ser interesante, pero voy a mencionar por lo menos el nombre. Está el sijismo, que también tiene puntos concordantes con ser buena persona, la meditación. También tengo otros acá, no me los sé de memoria, por eso lo estoy leyendo. El taoísmo, que se practica en China, Taiwán, dice que la salvación se obtiene mediante la práctica de la virtud, la simplicidad, la espontaneidad y el desapego a lo material. Interesante. Y luego hay religiones minoritarias que vendrían basándose, por ejemplo, las religiones africanas o las americanas nativas, que consideran la salvación como el cumplimiento de mitos, tradiciones, ceremonias, respeto a lo natural, etc. Eso en términos globales vendría siendo la salvación. Sin embargo, si hablamos específicamente en el cristianismo, si miramos el cuadro general, está el cristianismo como ese 33% del que hablábamos,
Y más abajo está el catolicismo, que es un alto porcentaje de ese 33, y un porcentaje bastante menor vendría siendo la rama protestante. Dentro de los protestantes, aquí yo tengo por lo menos 10 que traje, podrían ser más. Está, por ejemplo, el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, metodismo, bautistas, pentecostales, adventistas del séptimo día, presbiterianos, evangélicos en general y el mormonismo. Vamos a analizar rápidamente cuáles vendrían siendo los pilares fundamentales de la salvación según estos sistemas protestantes, en el cual además probablemente estamos adscritos la mayoría de los latinos, y probablemente quien esté hablando esté dentro de este sistema. ¿Okay? La salvación, según estos 10 sistemas religiosos que acabo de mencionar, se basa principalmente en Jesucristo. Eso es como la base estándar, ¿verdad? Y ya estamos bien porque estamos hablando de un sistema cristiano cuyo líder principal es Jesucristo. Bien. Sin embargo, quisiera mencionar las diferencias que existen en cada uno de ellos, porque todos le agregan algo más. No hay prácticamente hay un solo sistema que dice que es solo Jesucristo y nada más que Jesucristo, que vendría siendo el luteranismo. Y interesante porque viene de la reforma protestante que surgió a través de Lutero, ¿verdad? Según el luteranismo, la salvación se obtiene aceptando a Jesucristo como Salvador personal, confiando en su obra redentora, y hasta ahí. Aceptar a Jesucristo y confiar en que Él es capaz de redimir al ser humano. Hasta ahí. Y eso es interesante en el luteranismo. Luego, conforme avanzamos en los años, en las épocas, en las edades, ¿cierto?, apareció el calvinismo, y el calvinismo dice que, obviamente aceptando a Jesucristo como primera cosa, pero también enfatiza que solo aquellos que son predestinados obtienen la salvación. Según el calvinismo hay el concepto de predestinación, es decir, no todos están aptos para la salvación, ¿verdad? El anglicanismo, por su lado, dice que además de la fe en Jesucristo, es pilar fundamental el arrepentimiento, los sacramentos, especialmente el bautismo y la Eucaristía. Esto es muy importante en el anglicanismo, ¿vale? Por otro lado, el metodista, o el sistema metodista, ¿cierto?, son la salvación se obtiene a través de la fe en Jesucristo, la aceptación de su gracia redentora. Hasta ahí también es bien parecido al luteranismo. Los bautistas, por su lado, consideran que, y esto es interesante porque ellos invirtieron un poco la cosa, dicen que primero el ser humano debe convertirse, debe haber una conversión personal, arrepentirse y luego aceptar a Jesucristo como el Salvador de todo. Confesar que Jesús es el Salvador. En este caso está un poco invertido porque no vendría siendo Jesús como el principal, sino que vendría siendo el ser humano y su acción de arrepentimiento y luego la aceptación de Jesucristo. Interesante. Los pentecostales dicen que la salvación está a través de Jesucristo, el arrepentimiento y el bautismo por agua. Interesante eso, que también los pentecostales, además de esto, consideran importante la demostración real del Espíritu en las personas. A menudo se evidencia por el hablar en lenguas. También eso es parte fundamental del sistema pentecostal. Los adventistas del séptimo día consideran que la salvación es a través de la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, la obediencia a los mandamientos, la observancia del sábado, del cuarto mandamiento, como pilar fundamental de la salvación, especialmente en términos de lealtad a Dios en el tiempo del fin. Es decir, para un adventista del séptimo día, la salvación viene dada por todas estas cosas que acabo de mencionar, que son varias. En el caso de los presbiterianos, la salvación viene a través de la fe en Jesucristo, pero además también aparecido al sistema calvinista, considera la predestinación, o sea, ciertos elegidos están preparados para la salvación mientras que otros deben caminar un camino largo. Finalmente, las iglesias evangélicas en general, que hay un inmenso número ahí de iglesias que no se mencionan, además de aceptar a Jesús como Salvador, también hablan del arrepentimiento de los pecados, la lectura personal de la Biblia y el discipulado. Como último, quisiera mencionar el mormonismo, que tiene un concepto distinto de las otras en términos de salvación, puesto que para el sistema mormón existen dos categorías de salvación. La primera es la salvación general,
que implica la resurrección de todos los seres humanos y tendrán inmortalidad física. Es decir, según el sistema mormón, gracias a la expiación de Jesucristo, todos los seres humanos van a tener una vida mejor, ¿ya? Una resurrección y una inmortalidad. Eso es interesante. Y luego la segunda derivada del sistema mormón es la exaltación. En este caso se refiere a la exaltación, o sea, vivir en la presencia de Dios en el reino celestial más alto y llegar a ser como Él. Es interesante. Se obtiene a través de la fe en Jesucristo, el segundo paso, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del Espíritu Santo, la obediencia a los mandamientos. También es esencial las ordenanzas, convenios adicionales, por ejemplo el matrimonio eterno, parece que es con Dios, dentro de un templo mormón. Esos serían sacramentos especiales que habría que cumplir para obtener este segundo concepto de salvación según el sistema mormón. Es interesante analizar todas estas variantes de la salvación. Prácticamente todos le agregan algo que han descubierto, y yo por favor no estoy haciendo un juicio de valor, no estoy diciendo que una es mejor que la otra, simplemente un repaso general por el sistema religioso y todos los requisitos que el ser humano considera que son necesarios según la percepción del Dios en el que estos amigos creen, o que todos creemos, va a ser el concepto de salvación que hemos de tener. Entonces, para la mayoría la salvación se basa en Jesucristo, que eso está perfecto, pero para la mayoría también hay otras cosas que hacer, no solamente dependen de Jesucristo. Encontramos evidencias bíblicas donde Jesús menciona, según su propia experiencia, que hay un acto que hacer. El ser humano tiene que aceptar a Jesucristo como que existe, como que es poderoso para salvar. La Escritura dice: todo el que confiese, Señor, cierto, con su boca que Jesucristo es el Salvador, entonces Él también le confesará. Es decir, en todos los casos lo mínimo es aceptar la existencia de Jesús y que ese Jesús es un Dios como tal, ¿vale? Es interesante esto, es muy importante. Y luego podemos analizar las variantes de cada una, pero voy a mencionar algunas. Por ejemplo, guardar los mandamientos, eso está en casi la mayoría de los sistemas, esto que acabo de leer. Arrepentirse, por supuesto que necesitamos hacer una acción. Si este Dios es tan bueno y le vamos conociendo, lo automático debería ser el arrepentimiento. Como cuando me miro a un espejo y estoy manchado, ¿verdad? Me doy cuenta que necesito ser limpiado. Obviamente esa limpieza no la puedo hacer solo y probablemente el mejor para limpiarme sea Jesucristo mismo. Dice la Escritura que si fuéramos tan pecadores, que nuestros pecados fueran imborrables, Dios los va a borrar y los va a blanquear, ¿cierto? Eso está en Isaías. Es decir, así como el Padre recibe al Hijo pródigo aun cuando se arrepiente y está en la miseria, asimismo este Dios de la Biblia es capaz de recibirnos aún en nuestra peor condición, ¿vale? También hay otras cosas, según las creencias que acabo de analizar, que serían importantes para la salvación. Por ejemplo, respetar dogmas, seguir ritos, cumplir pasos o ceremonias, cumplir hitos importantes del sistema religioso. Por ejemplo, hablar en lenguas podría ser un rito importante del crecimiento espiritual. Guardar un día específico de los mandamientos por sobre el resto, es decir, poner uno de los mandamientos por encima o más predominante que el resto, podría ser también un requisito importante para la salvación, o una división de aquellos que han de ser salvos o no. O también casarse en un templo específico de la religión también podría acercarte más a esta salvación que se espera, ¿verdad? Sin embargo, es interesante analizar qué dice Jesús respecto de eso, cuál es el concepto base, el original de la salvación según Jesucristo. Vamos a analizar el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice Jesús: si me aman, guarden mis mandamientos. Bien fácil, ahí están los mandamientos que la mayoría los leímos, ¿cierto? Y entonces los mandamientos. Ahora, la pregunta es: ¿son los 10 mandamientos? ¿O es, como dice Mateo 22, del 37 al 39, que dice así? Voy a leerlo para ser exacto, no ser impreciso. Dice: Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, los 10 mandamientos se pueden resumir en dos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo por sobre todas las cosas. Es decir, ser una buena persona. Creo que esa es una base común que también comparten todas las religiones que acabo de leer, incluso las que no son cristianas, ¿verdad? Ser buena persona, ser buen individuo. Es interesante analizar un poco más en profundidad qué es la salvación y cómo se obtiene. Y tenemos otra evidencia bíblica para hacer esto más breve. Está en Hechos 16:31. El carcelero, ¿cierto? Que está muy abrumado porque después de un terremoto probablemente estos presos van a huir y entonces piensa en suicidarse. A lo que los discípulos dicen: no te hagas daño porque estamos acá. Ante esta acción y seguramente otras acciones que estos presos cristianos habían tenido, él se ve tan motivado que dice: ¿qué debo hacer para obtener la salvación? Y él le dice muy simple: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Es decir, la salvación aparentemente para Jesús, para los discípulos de Jesús, incluso para Jesús mismo, estando colgado en la cruz, ese malvado le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dice: te aseguro que vas a estar conmigo en el reino. Es decir, la salvación es tan simple como reconocer a Jesús como un Dios real, y de ahí para adelante empezamos un camino y ya. Pareciera ser fácil y simple, pero el ser humano nos las arreglamos para siempre complicarnos la vida, para hacer la cosa más compleja. Evidencia de ello es aquella que estaba en el mismo tiempo de Jesús. Teniendo ellos apenas 10 mandamientos, los convirtieron en casi 3.000 leyes, pequeñas leyes, micro leyes que tenían que seguir para poder ser aceptos ante Dios. Amigo, amiga, el concepto de Dios que tú y yo tengamos va a definir qué tan complejo o qué tan difícil es ser salvo. Si nuestro concepto de Dios es un Dios castigador, un Dios fuerte, un Dios difícil, duro, no cercano, probablemente la salvación sea también así de lejana. Sin embargo, si tenemos un Dios cercano, que está con nosotros, que vivió, que caminó, que pasó hambre, pasó frío, que fue un Emmanuel, un Dios con nosotros, entonces probablemente la salvación sea mucho más simple. Probablemente lo que nos falta es tiempo y entendimiento de este Dios profundo. Eso fue lo que vivieron aquellos discípulos que estuvieron con Él apenas 3 años y su vida cambió para siempre. Es decir, probablemente lo que te falte a ti y a mí sea tiempo para que llegara al entendimiento profundo de un Dios tan bueno, tan poderoso y tan poco castigador. Amigo, amiga, yo te invito a que sigamos analizando este Dios que parece ser solo bien y no mal, que vino para salvar a todos, que está dispuesto a aceptarnos aun cuando estemos manchados, cuando estemos perdidos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la Escritura que hay más alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente que por 99 justos, ¿verdad? Probablemente ese arrepentimiento todavía no lo sentimos, o si ya lo sentimos, enhorabuena. Sin embargo, cada vez que miramos la figura de Jesús, de un Dios tan bueno y un Dios tan cercano, es como mirarnos a un espejo, ¿verdad? Y este espejo nos va a decir cuáles son las manchitas y cómo podemos mejorarlas. Amigo, amiga, son buenas noticias. Alégrate en esto y que Dios nos siga mostrando las maravillas de su reino. Un abrazo grande y gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estas palabras, aunque sencillas, sean de ayuda para tu vida, que podamos seguir avanzando en el conocimiento de este Dios profundo, maravilloso, que nos ofrece un reino de completa felicidad, de completa paz, de cosas buenas. Te invito a que nos busques y nos ubiques en nuestras redes sociales. Somos Condominio, esa es nuestra identidad, y entonces también estás invitado, invitada a nuestros encuentros presenciales, en donde vamos a estar felices de recibirle, con la familia, con todo, y así seguir aprendiendo de las maravillas de Dios. Que Dios te bendiga, un abrazo grande.